más feliz porque iba a ser lo que más me gusta, preguntarles. Así que para empezar, traigo yo dos preguntas que espero sea suficiente si Félix nos da tiempo, a todos los demás. Y la primera sería, para ustedes en su práctica, ¿cuál ha sido la importancia de la investigación y si esta investigación ha marcado alguna diferencia en ella? Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos y mil gracias por la invitación, Félix. Es un gran honor. Mira, respondiente acerca de la investigación sobre la práctica, en mi caso especial, tuve la oportunidad de hacer realmente un año completo en la Biblioteca Nacional de París sobre la composición de página. Y eso por una parte de necesidad de entender por qué se forma una página es parte de un libro, de tal manera, utilizando formatos diferentes, con tipografías muy bien diseñadas, muy bien atinadas, sobre todo, te digo más bien sobre periodo del iluminismo, ¿no? A partir de Jean-Baptiste Baudon y de François Didot, me llevaron realmente a una búsqueda primero sobre la estética, ¿sí? Sobre la forma, cómo componen las páginas, pero mano a mano que fui haciendo investigación de diferentes autores, tipo también Ibarra español, anterior, y de Baskerville también inglés, me llevaron a esta definición del espacio áurico dentro de una página. El espacio áurico te permite una perfecta lectura, una correcta disposición discursiva del texto, del cuerpo del texto, y el manejo también correcto de la tipografía, ¿no? Esto en la mayor parte de los volúmenes que me tocó trabajar, y realmente la tomé en manera puntual, en el sentido que la biblioteca la tomé como si fuese mi oficina todos los días. Creo que el rigor es muy importante, utilizando la metodología que lleva uno como profesión de diseñador gráfico, y pues con un poco el conocimiento también de la maestría en tipografía, en composición, en animación de la misma forma, que ya entonces se utilizaba la parte de animar la tipografía para crear movimiento, y a través del movimiento pues un mensaje. Entonces, regresando al concepto de composición de página, fue muy grato que a través de estos volúmenes empecé a encontrar el por qué en una página encuentras diferentes horizontes de percepción, donde estableces tú desde la parte superior o parte central superior, lo que es el punto áurico, para poder tener la mejor visualización y concepto de lectura. A partir de ahí se desarrolla un gran número de páginas, donde pues ya la tarea es componer el contenido con las imágenes, ya sea grabados en aquel entonces o bien actualmente ya en la fotografía. En mi caso particular, una vez que hice esta investigación, duré prácticamente un año completo, y realmente muy apasionado, que quisiera regresar otra vez, ¿no? En el sentido de que sí es una parte que te llena, ¿no? Te nutre muy fuerte. Y al final de cuentas, ese trabajo lo empecé a aplicar después de esta investigación, ¿no? Empecé a aplicar en todas mis publicaciones, ya lo ves en manera diferente, entiendes lo que es el formato, lo que es la página misma, y también el discurso de diagramación de todo el contenido, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, no sé si esto está sirviendo o no. Sí, si está sirviendo, aquí, bueno. No hay manera de ejercer el diseño si no hay un mínimo de capacidad de indagación. Me gustaría, aunque es un poco artificial, utilizar el término indagación para el trabajo que se realiza en la práctica profesional y la investigación para el trabajo que se realiza en el ámbito académico. En el caso de lo que me ha tocado a mí desarrollar,
el tipo de indagación que ha sido fundamental para el ejercicio ha sido la que está basada en la etnografía y en el pensamiento antropológico. Si no te abocas a entender cuáles son los aspectos de la práctica de un grupo social que encuentra insatisfacción en los artefactos que le sustentan el vivir, difícilmente identificas requerimientos de diseño y difícilmente haces propuestas que sean significativamente pertinentes, útiles y eficaces. Lo interesante es cómo tenemos una costumbre muy curiosa en México, en la que tenemos en realidad dos campos diferentes. Recuerdo mucho el trabajo de Alejandro acerca de los campos de diseño, cosa que agradezco mucho aún, pero con el tiempo y la reflexión me doy cuenta que en realidad tenemos dos campos divorciados, un campo en el ejercicio profesional y un campo en el ejercicio académico, sobre todo en lo que tiene que ver con la investigación. Me da la impresión de que el trabajo académico tiene más que ver con la búsqueda de la fundamentación del diseño como una actividad científica, cosa que me parece un esfuerzo inútil, y totalmente desvinculados de lo que está sucediendo en la práctica profesional. Por un lado, estadísticamente es muy lógico, tenemos menos profesores que egresados, y suponemos que de los egresados una buena parte se encuentra en la práctica profesional. Esto nos lleva a una situación muy diversa de intereses. El sentido de la indagación en la práctica profesional parece únicamente orientado para el logro de la entrega del proyecto entre nuestra clientela y tomar las decisiones adecuadas para hacer una entrega que sea reconocida, que sea pertinente y que nos paguen, que no haya problemas en la facturación y cosas de estas. El interés en el caso de la investigación académica que llevamos a cabo en una buena parte de las escuelas en México tiene más interés en ser publicable y académicamente correcta, no necesariamente pertinente a los problemas que nos ocupan como nación ni como profesionistas del diseño. Algunos, que creo que estamos aquí sentados, hemos estado cometiendo la locura de apostar por la vinculación entre la academia y la práctica. Desgraciadamente, creo que en términos de investigación no hemos logrado el reconocimiento adecuado en ninguno de los dos campos. En el ámbito de lo profesional, la investigación la realizamos porque estamos convencidos de ella, porque es fundamental para la calidad de nuestras decisiones. Pero si se nos ocurre cuantificar el trabajo de investigación o sacar como parte del activo fijo de la profesión de Ricardo las horas de la biblioteca, nos van a mentar nuestra mandarina en gajos. Tenemos casi que indagar a pesar de nuestro cliente y acostumbrarnos a hacerlo de una manera constante para poder tener una calidad profesional adecuada. Cuando llevamos este tipo de temas al contexto de la academia, resulta que dado que no hay citas, porque hablamos de la experiencia que la práctica nos ha dado, y por lo tanto creo que Foucault no me ha visitado, no sabe qué hago, ni le interesa, por el amor de Dios. No hay cita, no hay este rigor académico en términos de este código que lo hace políticamente correcto, y entonces tampoco resulta suficientemente creíble lo que este tipo de personas con este nivel de práctica y con esta pasión por la indagación para poder tomar decisiones de diseño pueda contribuir al ámbito de la academia y de la docencia. Esto me parece que es lo que en San Luis Potosí, en el foro Comaprod, era más importante. Cómo lograr la vinculación entre la práctica y la academia a través de la investigación. Muchísimas gracias.
Yo no entiendo diseño sin investigación. Me parece una cosa muy extraña, ¿no? Porque si no hay investigación no va a haber diseño, habrá una enorme producción de cosas que llenan el espacio de quién sabe qué, ¿no? Y entonces, y creo que está lleno de estas cosas. El gran problema es justo lo que está diciendo Raúl y lo que decía Ricardo, que para poder hacer investigación, bueno, pues hay que tener un año para poderse meter en una biblioteca y luego uno cómo vive, ¿no? Y creo que entonces las universidades donde tenemos diseño deberíamos de estar planteando algo distinto a lo que se ha estado haciendo, porque hacemos diseño y tenemos que hacer investigación para el diseño o investigación del diseño, pero desde una metodología y un rigor y una necesidad de publicar una serie de papers académicos con un lenguaje tarará, pero nuestra disciplina es diferente, ¿no? Entonces creo que tendríamos que encontrar los espacios para poder plantear investigación que sí sea útil y pertinente al diseño de la práctica y una práctica de diseño que esté sustentada en una investigación, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no entiendo este asunto de vamos a hacer diseño social, tampoco entiendo cuándo el diseño no ha sido social, ¿no? Todo el diseño es social, todo el diseño tiene que responder a necesidades antropológicas auténticas, porque si no, no es diseño, ¿no? Entonces, creo que lo que necesitamos son espacios para poder investigar, pero para que estas investigaciones puedan llevarse a la práctica de los mismos diseñadores, no tanto de una serie de foros que cumplan con una serie de puntos para que haya una serie de mecanismos muy complejos. O sea, creo que estamos como un poco atrapados en una red muy complicada que sirve para un montón de ciencias o para un montón de disciplinas, pero no específicamente para nosotros. Entonces, siendo diseñadores creo que deberemos de salirnos del margen, hacer lo que se nos dé la gana y luego averiguar cómo, ¿no? Pero pues no sé qué vamos a vivir, pero creo que tendríamos que empezar por por diseñar una forma de investigación para el diseño que funcionara, presentarla y no movernos de ahí, y lo que debería de haber es una unión entre diseñadores, no estas divisiones de pronto que aparecen por ahí. Bueno, yo faltó decir va por usted, ¿no? Bueno, si vamos a seguir con la terminología taurina, bueno, me lanzo al ruedo, va. Creo que mi caso personal es algo sui generis. Yo llego a la docencia con una candor casi virginal, diría yo, porque hace 40 años, bueno, 46 casi, creo que la resta tendría que ser al revés. Prácticamente cuando salí de la universidad, yo soy egresado de la primera generación de Azcapotzalco. El maestro Francisco Fuentes, que coordinaba entonces la carrera, me decía, ¿por qué no das clases aquí? Y yo tenía muchas ansias de novillero, ¿no? Quería probarme en el ruedo de la verdad, y me parecía que si daba clases en ese momento era una especie de fraude académico, ¿no? Me aterraba mucho no salir de la universidad. A las universidades se les llama las alma mater, y yo sentía que como toda madre pues puede ser devoradora y sobreprotectora, incluso hasta alcahueta, ¿no? Y me daba mucho miedo no poder ejercer muchas de las cosas que yo desde hacía ya tiempo hacía, ¿no? Para mí el diseño fue un amor casi a primera vista o a primeras oídas. Yo no sabía que era diseño lo que estaba haciendo, pero sin verlo lo adoré. De repente dije, bueno, esto es el diseño, pues esto que he estado haciendo hace algunos años en la adolescencia prácticamente.
por diferentes vías que eran empíricas, incluso ni siquiera se le llamaba diseño a eso, costaba trabajo explicar qué era el diseño gráfico y qué era el diseño industrial y todas estas cuestiones. Yo soy hijo de un fabricante de zapatos, igual que Raúl. Vivimos con problemas de diseño vividos todos los días, y al mismo tiempo con un perfil que gestaba una ambición artística y una facilidad que a veces se volvía contra nosotros mismos, ¿no? Tuve la fortuna de que este acervo de conocimientos fue dado de una manera empírica, casi de oídas, a la manera de los ateliers de principios del siglo XX. Me reunía con gente, libaneses, productores de textileros, y oír a la gente hablar de un México que yo no vi, el participar en unas tertulias que eran pues una delicia de conversación y una esgrima de muchas cosas. Todo eso va nutriendo un acervo que, como dice Raúl, es más una indagación que una investigación. Darle forma a esas cosas fue, yo creo que, tarea de la universidad. Inmediatamente saliendo de allí, bueno, debo terminar la historia, no acepté la propuesta de Francisco Fuentes y le dije, no, quiero hacer mi trabajo por fuera, y entonces a lo mejor dentro de algunos años o décadas, cuando ya tenga yo algo que enseñarle a los alumnos, pues podré regresar y entonces sí me van a creer que las cicatrices son producto de un trabajo y no las inventé. Gracias a la invitación de Raúl me dijo, bueno, pues ya es tiempo, ¿no? Creo que ya han pasado algunos atieres y es el momento como de hablar de esas experiencias. Yo me dediqué básicamente en el terreno de la ilustración y de la dirección artística en agencias de publicidad, que abarcaba a veces hasta áreas como la producción de cine, efectos especiales, modelaje, cosas que tenían que ver con la comunicación en general. Y en estos vasos comunicantes se van desarrollando muchas intuiciones de que falta algo que sustente las cosas, sobre todo en un medio que aparentemente puede parecer frívolo o superficial como es la publicidad o la comunicación en estos sentidos, y la velocidad a la que se hacen las cosas, ¿no? Nunca hay tiempo para nada. Entonces todas aquellas cuestiones que veíamos en las clases de semiótica, que tuve muy maestros a los que aprecio mucho y los quiero, como Juan Manuel López o Daniel Prieto, todas esas cosas que nos inducían como apocalípticos, como que había una mesa de gente como Lex Luthor planeando cómo seducir a la gente, a inducirse a que consuman más. A mí no me tocaron, y miren que estuve en niveles yo creo que muy altos. Nunca en las juntas de consejo de los lunes, nunca había tiempo para esas cosas, siempre estábamos con una cantidad de trabajo terribles, con cuentas muy duras y muy despiadadas, ¿no?, en resultados. Entonces todo eso nos exigía una prestancia. ¿Cómo puedo yo reunir una cantidad de información de manera que sea eficiente y que se produzca un trabajo que funcione y que sea de buena calidad? Entonces realmente no sé si eso se puede llamar investigación, pero nos queda muy poco tiempo para lecturas, que ya era un vicio personal, ¿no? Que quizá los fundamentos del aprender a aprender sí se los debamos a una institución como la universidad, pero ese aprender a aprender yo no lo constituiría en el sentido de decir es una investigación mía, fue como una recolección de todas las cosas que pensé que me podían ser útil, una especie de pertrecho, de atrincherarme para tener un poquito más de defensa en lo que venía, ¿no? Al llegar a la universidad hace un año recién, por eso les decía, tenía yo esta candor quizá un poco virginal, decir, bueno, ¿cómo hacer que estos alumnos se les quite un poco esta pátina de exceso de cuidado académico y volverlos un todoterreno? O sea, ¿cómo hacer que se planten en las circunstancias más complicadas y hagan algo con eso? Que tengan esa fortaleza para resolver los problemas en las peores condiciones. Y todavía veía yo un poco de cuidados
justificaciones, es que así está bien, profesor, no me preguntes por qué, sino por qué no hazlo, o sea, esta complacencia que había un poco con los maestros, lamento mucho que no se les siga diciendo asesores. Nosotros les hablábamos de tú y eran gente muy cercana y eran doctores, ¿no? Ahora creo que hay una distancia que no ha permitido esa cercanía de complicidades, ¿no? Pero a lo que voy es que, perdón por tanta digresión, pero no creo que en mi caso por lo menos haya habido un divorcio. Creo que todo el tiempo, todos los días está uno investigando cosas, ¿no? Y a veces ni siquiera tienen que ver con aspectos de diseño, a veces son cuestiones de filosofía, a veces son cuestiones de antropología, de historia, porque aparte curiosamente hago mucho trabajo que tiene que ver con eso, ¿no? De geografía, de política, de muchas cosas. Entonces quizá tendríamos que estar pensando más en el esquema renacentista de las cosas, ¿no? O sea, volvernos pues una universalidad de conocimientos y una amalgama de muchas cosas y despertar en los alumnos esa avidez precisamente de reunir tantas cuestiones para un propósito común. Que explicaron por ahí micrófono de mujeres y de hombres, por eso te salió la voz un poco delicada, creo. En abril cumplí 62 años en la práctica de lo que se considera diseño y realmente he estado tratando de que mi trabajo pueda corresponder a lo que hace falta. No utilizo la palabra estética, no utilizo la palabra es bonito, que más o menos lo mismo con otras palabras. Y he sido un individuo, como dice Dante, que se me anticipó, investigador. He publicado, me cuesta mucho trabajo escribir, sobre todo porque pretendo ser coherente con mi actitud en la práctica de la síntesis práctica. No hablo de minimalismo, que es otra cuestión. Y realmente he tenido que escribir. El propio Víctor Margolin me ha considerado, junto a, que no me lo merezco, a Guy Boncier, que hemos aportado los textos antes que otros en América Latina. Sobre todo en la etapa de Cuba, que a pesar de todos los problemas, fue una etapa muy fructífera, porque la revolución trató de acabar con todo lo que había y se tuvo que partir, no de cero, pero sí diríamos, de estratos todavía incipientes. El diseño gráfico trata de todas las circunstancias que nos rodea, evidentemente. Es el mundo artificial, a diferencia del natural, que no depende de nuestras acciones y decisiones. Ahora, el problema de la investigación es que realmente se considera que es válido transferir lo que es la investigación científica a otras áreas. Bien, como la investigación científica es como todopoderosa, se considera de que el que no esté bajo ese, diríamos, ese manto, para no decir ese, no se me ocurrió la palabra, realmente es un hereje. Y no es así. Yo pude conocer, y lo sabe Ricardo, yo estuve con Ricardo, bueno, no lo contacté un poquito después, con la plana mayor, con los más grandes del siglo XX en la State University of New York. Ahí estaban. Bien, los tipos que habían marcado las pautas del siglo XX. Bueno, un poco la posterior a los pioneros, a los primeros pioneros. Y realmente uno de ellos era Armin Hoffman. Ha escrito, creo que 2 libros. Un solo libro, que es, claro, un libro indispensable. Bien. Después se han publicado libros acerca de él, donde habrá inserciones de
de artículos o de entrevistas o de lo que fuera. Entonces, realmente esto se nos está pidiendo lo que no hace falta. Porque una prostituta de aquí del Parque de la Madre no necesita saber el funcionamiento hormonal de la excitación. A mí, aunque esto parezca disímil, me recuerda una frase de Erich Fromm en uno de sus libros que decía: tratando de resolver los problemas de matrimonios declinados, no era así, pero esa es la idea. Aparecieron, él se refería a la década de los 40, 50, aparecieron innumerables libros con recetas de práctica sexual para fortalecer esos matrimonios. Y era todo lo contrario, es el amor el que desarrolla la práctica sexual, a diferencia de lo contrario. ¿Me expliqué? Y lo mismo ocurre con esto, y lo acaba de decir Dante Escalante de manera elocuente. Bien, somos investigadores. Otra, hay investigación que no hace falta. Yo tengo una biblioteca que yo diría que no tiene paralelos en todo México, me atrevería a decirlo, porque invierto una cantidad de dinero increíble, y aquí hay quienes tienen evidencias de eso, tú mismo, que eres mi amigo. Entonces, ahora, el que dice eso es como cuando en la ciencia se dice la mente y cerebro, como si fueran dos cosas separadas. No puede haber mente si no hay cerebro, y no puede haber cerebro si no hay mente. ¿Me explico? Y lo mismo ocurre con esto. Yo, por ejemplo, la marca esta, hicimos cerca de 30 variantes. Y estoy considerado uno de los que, probablemente el que más ha trabajado más la marca. En este museo se hizo una exposición que no tiene antecedentes en la historia, de 100 marcas. Y Héctor Rivero me envió una carta donde decía que había sido visitada, de acuerdo a los controles, por cerca de 11,000 personas. Bien, la aceptación no es lo que cuenta, pero evidencia el interés en ese medio del diseño gráfico. Por otra parte, el diseño gráfico es probablemente la faceta del diseño más débil. Una silla hecha por cualquiera de los que está aquí, o cualquiera de los que ha hecho Torres Maya, se evidencia muy rápido. Te sientas en ella, no sé, no es suficiente, me duelen las pompas, como decimos aquí, o no me puedo recostar porque me parece que me voy a ir para atrás. Pero un cartel tú no sabes los efectos porque es una comunicación indirecta. No estás delante. Para acabar de completar esa incertidumbre, y por lo que sería el inculcamiento de lo nuevo como lo que trasciende lo anterior, y no es cierto, porque las grandes contribuciones de las 2 primeras décadas del siglo XX hasta ahora no han sido superadas. Bien, entonces lo que ocurre es que todo esto ha conducido también a lo que sería la disidencia de lo que es falso, porque cuando lo moderno quiere decir lo actual, y todo lo que va después de lo actual es lo actual. Bien, entonces lo posmoderno era el ir en contra, y si voy en contra de la madera, uso, no sé, el plástico, o viceversa. Entonces, el otro aspecto es que las investigaciones, yo soy asesor de tesis hasta de diversas instituciones, bien, y una no tienen hipótesis, o son pseudo hipótesis, otras son cuestiones que no son apremiantes. Yo me inicié, yo pretendí estudiar psiquiatría, aquí está Teresa, y no porque yo la conocí en esa época, sus padres todavía no habían nacido, sino porque siempre tuve un núcleo, como hablaba Dante, que también estoy totalmente de acuerdo, un núcleo donde sin tantas pretensiones ni oropeles se expresaban preocupaciones filosóficas, políticas, sociales. Bien.
Y esto es algo que en definitiva está ocurriendo en los planteamientos. Se tratan cuestiones no apremiantes. En mi inicié en Macan Erickson, Dante lo conoce perfectamente y lo ha padecido. Y desde hace unos años Macan Erickson tiene un centro para estudiar a partir de la neurociencia con especialistas cómo manipular todavía más al público o al sector del público al cual pretenden manipular, porque se habla de público con un sentido muy amplio y la comunicación tiene un blanco que no es un blanco total, es un blanco específico. Entonces, lo que pretendo decir con esto es que la investigación tiene que ser más práctica. La investigación es un medio y se ha convertido en un fin. Bien, como el que va a pedir a la Virgen de Guadalupe y termina realmente, no sé, con otra actitud. Entonces lo que era un medio se convierte en un fin y a la inversa. Otra, los profesores están desvinculados, y lo dijo con todo fundamento Torres Maya. Bien, entonces están desvinculados. ¿Por qué? Porque pretenden estar desvinculados, ¿no? Y terminan hablando de la luna y nunca han sido astronautas. Bien. Y volvemos a la prostituta del Parque de la Madre. Cualquier cosa me piden los teléfonos después. Y es así. Es así. Ellas no necesitan saber. ¿Qué? ¿Ya? ¿Está bien? Ah, ¿verdad? Perdón, no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta o lanzo yo una más. ¿O ustedes quieren comentar algo de lo que han dicho? No, siempre hablando sobre el tema de investigación a través de la práctica, hemos realizado a través de la universidad una serie de talleres que nos ha llevado realmente a que no solamente el profesor y profesores invitados investiguen o indaguen, pero no es tanto el indagar, sino es meterte a la investigación seria, ¿no? Para poder llegar a tener un resultado. Y la sorpresa ha sido que en estos talleres que hacemos anualmente con estos diseñadores invitados, que generalmente, por un lado, son diseñadores que vienen de práctica, son diseñadores que se enfrentan como Dante al ruedo, y que pues tienes que vivir, tienes que saber cómo vas a proponer el trabajo, tienen sustentado, pero también que tienes que, aparte de sustentarlo, tienes que saber cómo hacerlo, cómo dirigir a un grupo de jóvenes que están realmente con esta necesidad de aprender, ¿no? Por un lado tienes la figura del gran diseñador, tienes la figura del maestro, que hemos tratado y lo hemos logrado, de esta academia que carece de práctica, con la práctica del diseñador y el talento de los diseñadores, de los jóvenes, se crean objetos, ya sea en tridimensional o bidimensional, inclusive multimedia, de veras con una precisión, ¿no? Sí me gustaría decir una precisión, con mucho rigor, y lleva al cabo de un periodo de tiempo a darnos pauta para hacer líneas de investigación dentro del tema de lo que se va decidiendo, ¿no? En el último año, como práctica a mí, ahí en la Universidad de Anáhuac, se me ocurrió desarrollar el tema de modular, ¿no? Más que trillado, pero para el joven, ¿qué significa modularidad? ¿No? Porque si bien nosotros adultos pues lo hemos trabajado, lo hemos vivido, inclusive hasta de moda también, ¿no? Sin embargo, un módulo que es una unidad, ¿cómo la puedes repetir? ¿No? Entonces al alumno se le da todos los instrumentos para poder llegar a entender qué significa un módulo y ese módulo a qué te va a servir, ¿no?
después viene la segunda fase, que es cómo aplicas ese módulo a través de la práctica del diseñador, y después vienen los resultados, que hay muchísimos tropiezos, como sabes, pero finalmente, bueno, se logra, y no luego, sino realmente se logra y muy bien. Entonces, eso nos ha llevado a tener resultados muy buenos, sobre todo para los jóvenes. Dos, que los diseñadores que vienen a trabajar con nosotros se van encantados, ¿no? Porque hay un puente, ¿no? Sí, y hay este puente, ¿no? Que es la academia y la práctica, que nunca que queremos siempre como que llegar y encontrarla y unirla y llevar a buen término realmente los resultados. Y terminamos con no solamente las posiciones y una gran difusión y divulgación, y que los alumnos también estén participando, sino se generan, como comentaba antes, líneas de investigación. Para esto, estas líneas de investigación las estamos llevando a cabo. Está aquí Víctor Hijosa, que está a cargo parte del centro de investigación, y realmente es una tarea muy bonita, muy práctica, contundente, y nos lleva a resultados. Entonces, aquí yo diría que es un tema de rigor, metodología y también de trabajo, de hacer, no solamente de pensar, ¿no? Bueno, no, escuchando a Ricardo, yo aquí me lleva a pensar lo siguiente: un trabajo interdisciplinar, ¿lo han considerado desde sus aulas? El primer día que me tocó enfrentarme a un cliente, me enfrenté a un ingeniero que me estaba demandando un trabajo de promoción de un proyecto de carácter de bien raíz, de un fraccionamiento en Tasco, donde había que lidiar con el presidente municipal, donde había que lidiar con la imprenta. Yo estaba siendo formado como diseñador industrial, ya estaba yo a mitad de la carrera empezando a trabajar, y de pronto me dicen, una selección de color, ¿qué? Pues rojo, ¿no? Con eso basta. No, espérate. Desde ahí no tuve otra cosa que aprender a indagar, a investigar de una manera interdisciplinar. Reconocer que lo que era infinito era mi ignorancia, y que lo que había que hacer era apoyarme en los que sabían y colaborar con ellos para prefigurar artefactos que fuesen significativamente pertinentes. No concibo el ejercicio del diseño sin la interdisciplina y sin la transdisciplina, porque si no nos atrevemos a hacer las preguntas, vamos a decir, estúpidas, necesarias para aquellos que sí saben, si no nos atrevemos a trascender los límites de nuestra disciplina, difícilmente aprendemos y difícilmente hacemos un equipo con todos los que están involucrados en que un artefacto exista. Me decía una maestra en la universidad, ella es socióloga, y le invitamos a colaborar con nosotros para la materia de ética, que para nosotros es una materia fundamental, es importantísima. La investigación de antes de todo lo que lleva como antecedentes y fundamentos para la producción es importantísimo, pero también qué es lo que sucede después con el diseño que generamos, ¿no? Porque podemos generar muchísimo bien, y yo creo que esa es la idea del diseño, pero también producimos muchísimo mal. Y lavarnos las manos y decir, bueno, a mí me lo pidió el cliente o a mí me lo pidió la sociedad, yo lo produje y pues ni modo, me parece por lo menos cobarde, ¿no? Entonces, nos importaba mucho que llegara esta socióloga. Finalmente entró a la escuela y ahora que Tere no estuvo dando historia del diseño y tendencias del diseño, y se puso a investigar muchísimo y se puso a estudiar muchísimo. Es una socióloga con un método muy rígido, hace investigación sobre todo de género y trata de personas, y es rigurosa y les exige a los alumnos ser rigurosos y tal. Y de pronto llega un día y me dice, es que yo no me había dado cuenta el nivel de conocimiento que tienen los diseñadores. Yo creía, ¿no? Que pues algunos, ¿no?, que conocía estaban re locos porque tenían bibliotecas con un montón de cosas raras porque no se definían sobre cuáles eran sus intereses. Y ahora me doy cuenta que una de las cosas más importantes del diseñador es que tenga curiosidad universal
y que sepa que puede aprender de cualquier cosa y que se puede meter en todo porque todo le importa, ¿no? Entonces creo que es necesario, ¿no? De pronto trabajamos para un acuario y hay que aprender de peces y de plantas y luego de sulfatos y nitritos y de pronto uno está haciendo otra vez ecuaciones de redox, ¿no? Entonces no tienen el baldor, puede que algún día. Sí creo que es como necesario, ¿no? Esto que dice Raúl, saber que necesitamos indagar o investigar sobre todo, pero que eso es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces yo ahora cuando llegan los chicos a la universidad a preguntar si diseño será su carrera y tal, y me dicen es que sé dibujar, pues qué bueno, compadre, ¿no? ¿Te importa todo? ¿Tienes curiosidad por todo? También sería bueno, esa es la siguiente, les voy a preguntar. Si le indigna todo, entonces sí. Si me dicen, no, yo sé que esto es lo mío, no, compadre, ¿no? Lo tuyo ha de ser en otro lado, porque si es una línea definida, clara y nada más, no va por aquí. Sí, a fuerza de esas cosas, incluso la misma naturaleza de los trabajos que se van haciendo, yo creo que involuntariamente se va uno llenando de conocimientos a veces sin que nos lo propongamos, ¿no? Y hay un bagaje cultural del que salimos siempre enriquecidos, ¿no? Yo hago muchas cosas con Fomento Cultural de Banamex, pero cada exposición, ahorita por cierto, lo de Matías Gates, vayan a verlo porque vale la pena, recién se inauguró, haciendo trabajos con ellos, pues me entero de muchas cuestiones de historia, de, bueno, los libros que he hecho de herbolaria, de cantidad de algunas cosas que hicimos con Ricardo, o sea, es que curiosamente todos estamos relacionados finalmente en algún momento de cierto aspecto profesional, de todo se va aprendiendo y eso también va conformando, yo creo que a un diseñador. Asimilar esas cosas yo creo que es justamente la labor de la investigación. O sea, se nos regalan muchas cuentitas y la investigación es como el hilo que enhebra esas cuentas, ¿no? Tendríamos que tener la capacidad de reconocerlas. Había por ahí una reflexión zen que decía que las obras no eran importantes por sí solas, sino que solo a través de hacer obras se volvía alguien diseñador. Los diseños o los productos de diseño no son tan importantes, sino que habría que considerarlos como el peldaño siguiente que hace que alguien se vuelva diseñador. Solo haciendo diseño se hace diseñador. Parece una perogrullada, pero es así. O sea, es una pasión encarnada, realizada, reflexionada y se parece mucho a buscar oro, ¿no? Es como esa curiosidad y esa avidez de decir, este es un terreno propicio, voy a escarbar, voy a buscar, voy a separar la escoria del metal, voy a pesarlo, a medirlo, a llevarlo, a venderlo, si es que en el camino no me lo han robado, ¿no? Y que eso me produzca algo bueno, ¿no? También, o sea, yo creo que un proceso complejo, pero siempre comprometido y yo creo que siempre valioso. Yo creo que una labor quizá como docentes, en algún momento que estemos frente al aula, como decías, tratar de imbuir en los alumnos esa avidez por no traicionarse a sí mismos, ¿no? Por justamente dar lo mejor de cada quien y no una complacencia académica o así está bien, maestro, ¿no? O sea, ni siquiera es para mi gusto. O sea, cuando hay argumentación y hay fuerza en lo que está diciendo, pues se reconoce y también hay un ingrediente valioso. Ojalá tuviéramos yo creo que los arrestos para reconocer a un alumno con esas iniciativas y fomentárselo. Yo creo que por ahí va el rollo.
Muchas gracias. Bueno, primero que nada, me felicito por estar aquí escuchándolos. Realmente estoy disfrutando mucho, digamos, esa pasión y esa sabiduría que ustedes han acumulado. Y bueno, los felicito y me felicito por estar aquí. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera, desde el primer día hasta hoy, hasta este momento, hemos coincidido en decir que investigación y diseño van de la mano. Sin embargo, me gustaría saber si deberían o no enseñarse técnicas de investigación en las licenciaturas de diseño, si deben de estar incluidas en los planes. Y la segunda pregunta es, si toda investigación deviene en un objeto diseñado. Creo que es menester el que incluyamos en las materias de teoría, metodología de diseño, el desarrollo de habilidades de indagación. Si no, no identificas requerimientos de diseño. Eso es lo que se produce en el ejercicio del diseño a partir de la indagación, la identificación de requerimientos. El artefacto es resultado de la prefiguración, del ejercicio de composición con interés de significación. Pero si no hay una clara indagación que tenga el fundamento necesario para buenos requerimientos, lo que sucede es un divertimento de carácter por lo menos plástico y, si tenemos mucha suerte, estético. ¿Okay? Pues creo que sí es menester el que les enseñemos a realizar la indagación necesaria para identificar requerimientos de diseño. De otra manera, sucede algo que me parece que nos ha sido muy dañino en esto. Se les da a los alumnos un dictado. Esta es la lista de requerimientos, diséñame algo que me lo solucione. Y entonces lo que tenemos es una colección de dibujantes que lo que hacen es un ejercicio de carácter secretarial. No son capaces de innovar, ni de identificar, ni de cuestionar el porqué de eso que se está pidiendo. El problema de ética del que hacía mención hace un momento la compañera está basado en el no cuestionamiento del que se los pide. Y para poderlo cuestionar hay que identificar la pertinencia de lo que se pide. Y para eso hay que indagar. Y con respecto a la otra pregunta, ¿no? Si siempre hay un producto de diseño, yo no sé hasta dónde vaya a ser este producto de diseño, pero el otro día estuvimos en la presentación de unos proyectos de los chicos que todo el semestre desarrollaron una investigación para llegar a comprender una necesidad, ¿no? Entonces, aquí el problema es que lo que se necesita es distribuir flores. ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? Toda la investigación la llevó a esta chica a descubrir que el verdadero problema de una comunidad era la distribución de las flores, y creo que eso es hacia donde nos lleva la investigación del diseño. Después habrá 1001 formas y 1001 cosas para diseñar algo que ayude a distribuir las flores, pero si no entendemos que el problema fundamental es distribuir flores, entonces no podremos diseñar un producto. Entonces creo que esto tiene que estar antes. Entonces creo que la investigación puede llegar hasta este punto, hasta reconocer cuál es la auténtica necesidad a un problema que verdaderamente existe y requiere una solución, para no llenarnos de art attack, ¿no? Odiar más a las mujeres. Esto no se puede hacer un diseño realmente cabal o adecuado o práctico o funcional si no investigas. Él lo dice claramente. Y este panel es un panel primer nivel sacándome a mí, y lo digo sin chiste. Entonces no puedes ahora
En una etapa de la historia donde estamos deslumbrados por la técnica, por el tecne, como dirían los griegos, realmente es muy fácil hacer diseño, facilísimo, increíblemente facilísimo. Pero lo que sigue siendo un reto por la propia incertidumbre, la falta de conocimientos del público, es concebir diseño. Otra, la creatividad está desbordada. No sé con quién estaba hablando, creo que con Víctor Margoli, y creo que Phyllis Starr ahora se puso a decir todo lo contrario, después que hizo un exprimidor de naranja que ha costado realmente que mucha gente deje de tomar jugo de naranja en el desayuno. Bien, entonces parece que ahora está en una posición que es preferible a la anterior, pero bueno, así es. Lo primero que hay que tener es motivación, el alumno me refiero, y la otra, estar dispuesto, de estar consciente de que la práctica del diseño es más difícil de lo que aparenta ser. No estamos en contacto directo con el público. Se habla del público en un sentido muy amplio. No hay retroalimentación. Yo puedo hacer un cartel y que me digan la letra, la es reducida, que varios me comenten la letra está demasiado reducida y afecta a la lectura, porque no hay una retroalimentación. Por lo tanto, es un volado que no tiene retroceso. Y debido también a la competencia, a la oferta fraudulenta, el hacer diseño ahora es una práctica precipitada. Esto se empeora con los intermediarios. Es como si un niño está enfermo y la madre no lo lleva al médico, lo lleva a la abuela, pero la abuela tampoco pudo y lo lleva una tía y después lo lleva una vecina. En definitiva, nos ocurre lo mismo a través de lo predominante de los charlatanes de la mercadotecnia. ¿Bien? Y yo conocía los pilares de la mercadotecnia en Nueva York. A mí me tocó esa etapa. ¿Bien? Donde había gente con una perspicacia. El mismo Leo Burnett en una ocasión, el de carne y hueso, dijo, lo que ocurre con la mercadotecnia es que trata de averiguar lo que es evidente. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, Milton Glaser no hace estudio de mercado, Bob Gill no hace estudio de mercado. Lo que hay que tener claras las necesidades, estratificarlas y de ahí derivar los objetivos y de ahí derivar los medios. Pero se empieza a la inversa, los medios, y te piden un cartel para un folleto, que el cartel lo tienes que convertir en folleto, por eso hay la ambivalencia que tiene el cartel ahora, que no es ni folleto ni cartel, y cada día está peor. Así es. Pues, nada más contestando a tu pregunta. Yo creo, bueno, es evidente que es fundamental que sí haya estas técnicas de investigación, facilitarían mucho. Yo creo que aprovecharía uno mucho más rápido y eficientemente el tiempo en el salto que hay entre la información y la respuesta de diseño, que para mí sigue siendo un misterio. O sea, a pesar de haber tenido muchas veces materias de metodología y bueno, siendo pionero del método del proceso general de diseño, ese salto a mí me sigue pareciendo un reto aterrador, ¿no? Y por otro lado, no creo que todas las investigaciones aterricen en un proceso de en un objeto de diseño, por lo menos no inmediatamente. Creo que algunas permanecen ahí y se utilizan después. De repente algo pasa que dices, ay, a la conclusión que habíamos llegado con esto nos puede servir de esta manera, y a veces hasta sacarlas del bote de la basura, ¿no? Yo creo que cosas que se habían desechado se resucitan y se adaptan y se vuelven a integrar justamente a la problemática de la respuesta. Yo creo que sí nos pasa a todos, ¿no?
Creo que esta pregunta acerca de si toda investigación deviene en artefacto puede traer subyacentemente el cuestionamiento acerca del ejercicio del diseño desmaterializado. Creo que ese es el resultado de un proceso de desarrollo de la investigación acerca del diseño en los países centrales. La producción dejó de estar en esos países. Ellos están funcionando con una economía basada en servicios. En países como el nuestro y todos los de América Latina, pues lo acaban de exponer hace algunos minutos, resulta que es muy importante el de veras asumir la producción, porque si no, no va a haber la posibilidad de generar empleo y distribuir los recursos que tenemos. Si acudimos a historia del diseño, evidentemente que el diseño industrial no se concibe sin el artefacto. Si aceptamos en una postura posmoderna que el diseño ya no está vinculado necesariamente a un tipo de producción o a un tipo de artefacto, sino sobre todo a un modo de conocer el mundo para transformarle, que ese debería ser el objeto de estudio de la academia de diseño, cuál es epistemológicamente la naturaleza del diseño. Entonces encontramos que para los países centrales el ejercicio del diseño como una estrategia de sobrevivencia o desarrollo mercantil o económico es muy conveniente. Y esto resulta de la experiencia de esos mercadólogos que conocieron a Félix en Nueva York y que le quisieron sorber el cerebro, y que después de conocer a Félix se buscaron a los Kell y a fulano y a Sutano de Perengano y descubrieron algo muy curioso. Los diseñadores somos una bola de irrespetuosos de la razón y de la ciencia, y a partir de la intuición, este modo de conocimiento basado en la percepción que nos da la sensación de certeza ante fenómenos complejos y procesos de campo, y nos permite en alguna medida sobrevivir como seres humanos. Para eso se generó la intuición, de acuerdo con lo que asevera Antonio Damasio en libros como "Y el cerebro creó al hombre". Entonces encontramos que la habilidad de pensar del diseñador, pasando de la intuición a la razón y de la razón a la intuición, iterativamente, pendularmente, es el modo de pensamiento que a la mercadotecnia y a la economía le ha gustado mucho y se ha llevado hasta el nivel de la administración de empresas. Y esto se llama design thinking, el proceso de pensamiento de diseño, que me cae en Pandorga que se hayan dado cuenta los administradores de ello y no los diseñadores, y que no lo estamos estudiando como lo estamos estudiando. Tendríamos que distinguir el objeto de trabajo de la investigación de carácter académico, que sería esto, la naturaleza del diseño, su proceso epistemológico, del tipo de docencia que tenemos que ejercer en la formación de diseñadores para su práctica profesional. De lo que hemos estado hablando aquí hasta apenas unos segundos ha sido de esa indagación para tomar decisiones para diseñar artefactos. El hecho de que para países como el nuestro y toda América Latina el diseño siga centrado o deba seguir centrado en lo que es el artefacto, lo acaban de demostrar en su presentación los compañeros. O nos ponemos a hacer eso o no sé de qué va a comer esta población. Países centrales pueden utilizar el proceso de pensamiento de diseño para diseñar servicios, ya no artefactos, pero ya usan la habilidad de pensamiento de diseño. Creo que todavía nosotros tenemos que seguirnos enfocando a la prefiguración de artefactos significativamente pertinentes. Gracias. Universidad de Anáhuac Norte.
Félix, Guamas Capozalco, Dante, Guamas Coajimalpa, ajá, Lucía Anagua Querétaro y Raúl Coajimalpa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buena noche.